Hoy vamos a hablar de sentirnos bien, porque ese debe ser nuestro lema. Y en esta ocasión nos honra recibir a Marco Leone. Él es Master Coach, que es el nivel más alto en el coaching. Es psicólogo, terapeuta familiar, constelador familiar, logoterapeuta y muchos puntos suspensivos. Y hay un público cautivo acá de dominicanos y dominicanas que han seguido de manera sistemática un entrenamiento sistémico que él ha llevado a cabo con una serie de módulos. Entonces, quisimos aprovechar para que ustedes conozcan parte de lo que él enseña y se motiven para su próxima visita al país. Muy buenas noches, gracias por estar acá en Ser Humano. Hola María Elena, muchas gracias a todos por estar allá escuchándonos. Por la forma en que integras conocimientos en diferentes áreas, todas tendentes al desarrollo humano, veo o percibo que has creado como una receta única, al estilo de Marco Leone, claro, integrando todo esto. O sea, no es solamente constelaciones familiares, no es solamente logoterapia. Bueno, yo quiero decirte que yo voy a seguir estudiando hasta el último día que la vida me dé posibilidad de hacerlo, porque creo que la vida es un misterio, realmente lo creo. Y misterio significa no algo malo que nos va a ocurrir o algo amenazante como hablamos del miedo, sino que el misterio tiene que ver con que uno pueda vivir con serenidad el que no sabe lo que va a venir. Entonces el misterio tiene más que ver con la incertidumbre, que es otro mundo emocional, no necesariamente el miedo. En el miedo nos conectamos con una amenaza. En la incertidumbre nos abrimos a no saber, como hace cualquier animal o como hacíamos en otras épocas, o por ejemplo nuestras tribus aborígenes en contacto con la naturaleza han sido genios en eso. Han aprendido a vivir leyendo los contextos y los señales de la naturaleza y de la vida para aprender a vivir en armonía con ella, no tratando de controlarla. Entonces, nosotros vivimos en una pretensión de control que además es ingenua, porque el control es una respuesta al miedo. Y el miedo implica ausencia de relación. Yo no le tengo miedo a las arañas porque las conozco, sino porque no las conozco. No le tengo miedo a las arañas porque me acerco a ellas, sino porque al decir que pueden ser una amenaza, tomo distancia y el vacío de la relación lo lleno con todos los prejuicios que tengo sobre ellas. Ahora, una persona que investiga arañas las ama, las pone sobre su mano, las pone en algún lugar para poder investigarlas, las mira jugar, las mira vivir. Entonces, y la araña no se siente agredida. Y la araña no se siente agredida y no ataca, y además nosotros no la atacamos y ella no nos tiene miedo, porque parece que acá los únicos que siempre sufrimos pareciéramos nosotros, por lo cual tenemos que salir a la vida a controlarla. Entonces, creo que a nosotros nos falta una mirada, creo que el regalo más grande de la psicología es poder comprenderla, la conducta, y poder mirar el impacto que la historia tiene en nuestro presente. Y eso es fundamental. Yo creo que esa historicidad, que sería no solo la historia, sino la manera en que la historia todavía tiene un efecto en el presente, es el trabajo fundamental de un profesional entrenado para poder reconocer qué es lo que todavía del pasado hay que completar o hay que cerrar. Okay. Cuando hablas de la escucha empática, de relacionarnos con los demás, dices que todo depende del estado del yo, en que me encuentre, y del estado del yo de la otra persona. ¿Estos estados son los que enseña el AT, el análisis transaccional, sí, de padre, adulto, hijo, sumiso, adaptado o libre? Sí, absolutamente sí. Primero déjame compartirte una idea. Yo creo que la escucha es el estado más elevado del amor. Creo que nosotros entendemos el amor como una manera como dentro de nuestra sensibilidad y nuestro mundo emocional, poder interpretar lo mejor del otro, de lo nuestro o de mí mismo. Y yo creo que el amor tiene como una acción fundamental, que es el poder dejar que a mí me llegue lo que tú me regalas y dejar que a ti te llegue lo que yo pueda darte. Y eso se llama escucha. Entonces creo que cuando falla la escucha, lo que falla es el amor. Entonces me interesa que hablemos de escucha para todos aquellos que estén interesados en que el amor sea una posibilidad para sí mismos y en la relación con los demás. Y en el análisis transaccional, como un primer punto, no vamos a hacer solamente eso, pero vamos a usarlo como base, este psiquiatra, que es el que le va a dar lugar al análisis transaccional, también viniendo de una deriva dentro del mundo del psicoanálisis, él va a definir mundos emocionales, no solamente como emociones que nosotros tenemos una interpretación cultural media extraña, creemos que las emociones son fenómenos adentro nuestro, como si esto fuera una caja y adentro tuviéramos cositas que se llaman emociones. Y las emociones son una definición de un espacio de relación. Si yo siento alegría,
es porque estoy en contacto contigo y creo que aquí podemos crear una posibilidad juntos que es de valor para los dos. Y cuando vemos posibilidades, lo que sentimos es alegría. Cuando no nos sentimos amenazados, lo que sentimos es serenidad o sentimos paz en relación a que el contexto es un contexto abierto para manifestarse y no es una amenaza. Entonces creo que la relación depende del contexto de la relación que uno tiene con otro, a veces con uno mismo o con el mundo o la realidad, como sea que uno la defina. Entonces, lo que creo que es fundamental como regalo, en este caso del análisis transaccional que recién bien nombraste, es que nosotros envejecemos biológicamente porque el tiempo pasa, pero no maduramos porque el tiempo pasa. Maduramos tomando decisiones y maduramos atravesando conflictos. Con lo cual, llegar a la adultez es una conquista. No es algo que uno puede hacer solamente porque cumple 18 años o 20 y ya se puede declarar adulto. De hecho, tenemos demasiado, en este momento de nuestra vida, creo que todos coincidirán con nosotros, demasiados adultos que no tienen un comportamiento muy adulto, que digamos algunos hasta nos dirigen. Por eso hablas de un adulto maduro, un adulto infantil. Sí, sí, creo que adultos somos por la edad que tenemos, pero maduros somos cuando logramos llegar a conquistar las habilidades necesarias para poder hablar de madurez. Y una de ellas es aprender a escuchar, pero ese aprender a escuchar no se hace leyendo libros o teniendo información sobre el escuchar. Ese aprender a escuchar ocurre primero cuando yo puedo, primero que nada, dejarle al otro la posibilidad de que sea quien es, y yo no ser una amenaza para lo diferente que él pueda ser para mí. Y esta condición de la relación y de la comunicación, donde yo siempre vengo con una interpretación particular que viene de mi propia historicidad y con eso me conecto con el otro, también puede llegar a convertirse en un inconveniente, porque nuestro propio mapa mental, nuestro cerebro, que busca siempre lo que es conocido para mí y lo que se asocia con lo que ya aprendí, con lo que conozco o con lo que tengo como desarrollado como hábito, va a buscar en las personas también compararlas con las personas que uno conoce, va a reaccionar a las personas anteriores, a la presente con la información que tiene sobre las anteriores, le va a pegar a la nueva pareja con lo que le pasó con la anterior, y eso es algo que nosotros tenemos que poder mirar cuando miramos los límites que tenemos en la escucha. Es como cuando vemos una manguera y la persona le tiene miedo a las serpientes y cree que eso es una serpiente. Sí, sí, por eso hablar de que no deberíamos tener prejuicios, y para no tener prejuicios no deberíamos tener biología, porque los prejuicios los arma nuestro propio cerebro como una forma de poder lidiar con lo conocido y lo desconocido. Pero creo que lo que tenemos que lograr es reconocer los prejuicios como prejuicios. Sí. Nos pregunta un seguidor a través de las redes, ¿es normal sentirse mal? Es normal vivir en relaciones que no son adultas y que no apuntan a cultivar mi propia dignidad, mi propia confianza y la confianza del otro. Con lo cual, en relaciones en donde yo no tenga derecho a ser yo mismo y me sienta amenazado, me voy a sentir mal. Y en esa condición, de ese contexto, lo normal es sentirse mal. Sería tremendo no tener dignidad, sentirme amenazado, sentir que estoy en riesgo y sentirme bien. Porque el sentirme mal es una alerta de que tengo que hacer algo y que también necesitamos empezar a intervenir. Las crisis son alertas de desequilibrios, de situaciones que de alguna manera han impedido, por ceguera, no por maldad, porque no lo hemos podido ver a tiempo, han impedido que nosotros nos podamos mover en la armonía necesaria para poder desarrollarnos como adultos. ¿Y qué puede hacer esa persona si le llegó el mensaje y dijo, bueno, no estoy como un adulto maduro, sino como un adulto infantil? ¿Qué puede hacer esa persona para ir madurando de manera consciente? Muy bien. Lo primero es hacerse preguntas. Los niños hacen muchas preguntas, pero esperando las respuestas de los padres o de los adultos. Los adultos nos hacemos preguntas y también tenemos que aprender a evitarlas a las preguntas, a quedarnos en ellas el tiempo suficiente, porque no siempre la primera o la segunda respuesta que nos venga va a ser la respuesta definitiva o la más ecológica o la más, vamos a decir así, la más eficiente para lo que estoy queriendo hacer. A veces hay que quedarse en la pregunta un rato y hacerse la misma pregunta muchas veces hasta que uno, sobre todo si es una pregunta fundamental, hasta que uno pueda acercarse a una respuesta. La segunda es pedir ayuda. Y cuando digo pedir ayuda, digo, dependiendo de cuál sea la situación, buscar profesionales en donde yo pueda confiar en que me van a mirar no solo con el respeto de ser la persona que soy, sino que también van a tener
de mí una declaración de mayor posibilidad de la que yo veo. Nosotros necesitamos encontrarnos con gente que cuando nos mira ven en nosotros más posibilidad, también cuando nosotros hemos dejado de verla. Porque vamos adentro de la relación a reaccionar a la posibilidad de convertirnos en alguien más grandes. Y eso también lo teníamos a veces en algunas relaciones, por ahí también todavía lo tenemos, pero era más común antes, cuando venía nuestra abuela, o nuestra mamá, o nuestro papá, o algún ser querido y nos decía, tú tienes que creer que vas a poder, porque aunque tú tengas tantas dudas sobre ti, tú eres mucho más grande de lo que te imaginas, aunque no lo veas. Entonces, alguien similar a esa abuela necesitaría esa persona, que puede ser un psicólogo, Claro. un coach, Hoy tenemos un profesionales facilitador. para poder hacer eso. El punto está en que nosotros en general tendemos a aislarnos. Y la persona que se siente mal y tiende a aislarse, lo que va a provocar es quedarse conversando sola, y cuando uno se queda conversando solo, vive en las pobres respuestas que puede darse dentro de su propia ceguera y no puede hacerse las preguntas que son suficientes y necesarias para salir de la situación. Por eso es fundamental pedir ayuda. Pero pedir ayuda es parte de la fortaleza emocional que uno tiene que desarrollar como adulto. Ok, pedir ayuda. Y cuando regresemos vamos a hablar de otro de los temas tratados por Marco Leone durante esta semana como parte del entrenamiento sistémico y tiene que ver con nuestra relación con el dinero.